y habíamos quedado en que sí tiene atrofia y metaplasia extensa. Esto primero se los voy a plantear así. Eh, si tenía metaplasia incompleta, entonces, ¿cada cuánto deberíamos ver a esta paciente? Si tiene un cambio adenomatoso, manténganlo en mente, que al final yo hice un algoritmo que creo que tenemos que pulir todos como grupo. Y luego, que esto también lo van a plantear al final del día, cuando hayan visto el resto de las presentaciones, es, bueno, ¿qué tratamiento le vamos a dar a la paciente? Lo mismo, después de un test positivo, ¿cuál debería ser su seguimiento? Y si esta señora nos dice que el esposo tiene 70 años y la hija tiene 35 y todos viven en el mismo núcleo familiar, ¿deberían ellos hacerse la prueba, sí o no? ¿O deberían hacerse una gastroscopía? Porque al final sabemos que ella sí tuvo la bacteria, sabemos que se transmite por la saliva, sabemos que es el núcleo familiar. eh, entonces, todas estas cositas deberíamos irlas pensando, ¿verdad? Más allá de solo si tiene tanto atrofia, tiene tanto metaplasia, este es el tratamiento, ¿verdad? Porque al final esto es lo que va a tener impacto en el resto de nuestra población. Este es un segundo caso y son solo dos. Y es para que ustedes vayan viendo y luego me ayuden a discutir el algoritmo que hicimos. Entonces, este señor tiene 58 años, eh, lo mandaron porque tiene cinco hermanos y dos de ellos han tenido cáncer gástrico, uno ya falleció, a otro le hicieron una gastrectomía y pues está vivo. Solamente es hipertenso, que está controlado, y en cuanto a síntomas dice que de vez en cuando le da reflujo, pues sí, usualmente cuando toma una cerveza, que son los fines de semana. Entonces, de nuevo, el médico de Levi's, aquí sí por control de crónicos, él le dice, no, pero si usted tiene antecedente familiar, tiene que hacerse la gastroscopía y lo envía. ¿Ok? Este es el estómago. Aquí solamente lo puse en luz blanca con insuflación. ¿Qué les parece? Me parece que tiene una atrofia que va igual de antro hasta fondo, sin comprometer curvatura mayor. Y impresiona tener una lesión sobre cara anterior de antro. Y listo. Ok, entonces resulta que este paciente no tiene ni atrofia ni metaplasia y más bien tiene RAC. ¿Por qué se los pongo? Porque inclusive nosotros están las dos tendencias. O uno revisa en carreras y no le parece que ninguno tiene atrofia, o ya después tiene el chip aquí y a todo le encuentra atrofia. Porque a nosotros también nos pasa, ¿verdad? Que después uno revisa, hace el control al año de ese paciente y le habían puesto atrofia extensa y uno, qué raro, pero los pliegues están bien, sino más bien tiene RAC. Claro, no siempre tenemos nosotros ni el Near Focus, bueno, ni el TXI, ¿verdad? Que ahora tiene esta tecnología incorporada, este, o no tenemos magnificación, pero resulta que esto que ustedes ven aquí, como unos ovillitos o unas cositas ahí más rojitas, resulta que esto es el BRAC. Entonces, este paciente no solo no tiene atrofia, no tiene metaplasia, sino que además todo su estómago está lleno de estas vénulas colectoras, que tiene un valor predictivo negativo para el Helicobacter del 98%. Y sí, tiene esta lesioncita. Ya después nos vimos a ver y es, digámoslo así, como un crecimiento de una plaquita mucosa, ¿verdad? ¿Qué hace uno? Sí, sí se le tomó biopsia, pero lo que salió fue como gastritis crónica, no atrófica, una cuestión así, ¿verdad? Entonces, esto se los pongo porque tampoco es sencillo endoscópicamente. Yo a veces quisiera tener, de, no sé, cinco maestros japoneses a la par mía para que me digan que sí y que no. E inclusive ellos se apoyan mucho en la tecnología y si hay duda toman biopsia, ¿verdad? Entonces, lo más importante aquí es revisarlo en detalle y si hay dudas,
Sí, no, la idea no es convertirse en biopsiólogos y cualquier cosa tomarle biopsia a ver qué sale, sino que sea dirigido, como mencionaron algunos de ustedes, pero sí, resulta que este paciente más bien lo que tiene es RAC, ¿ok? Entonces, si usted ve algo diferente, traten de acercarse a esa mucosa para valorarla en detalle, ¿ok? Entonces, aquí ya hablamos un poquito sobre esto. Ahora, pruebas complementarias, porque uno diría, no tiene atrofia, no tiene pentaplasia, tiene RAC, pero tiene el antecedente familiar. ¿Deberíamos o no buscar el helicobacter? Yo podría decir, tiene muy baja probabilidad, pero sí tiene el antecedente familiar. Entonces, creo que al final de cuentas no hace daño descartarlo con algún otro método complementario. ¿Ok? Y también para que lo veamos ahora en el algoritmo, el test de ureasa salió negativo. ¿Cuándo lo volvemos a ver? Tiene un antígeno fecal positivo, lo tratamos, cuando lo volvemos a ver. Resulta que tiene una gastropatía química por reflujo, lo que les decía de la plaquita. Ok. Entonces, esta es la última diapositiva. Esta no es ninguna guía internacional, es un compendio hecho con ellas y eh, algunas recomendaciones. Pero como les dije, la idea es discutirlo. Entonces, sí sabemos que para hacer tamizaje en nuestra población deberíamos hacer gastroscopías de alta calidad. Alta calidad significa, uy, perdón, significa que estómago lo vamos a limpiar. Idealmente le podríamos dar osimeticona o acetilcisteína 20, 30 minutos antes de la endoscopía. Algunas recomendaciones, digamos, recientes japonesas dicen que el paciente darle una hora antes de la endoscopía un vaso de agua, 1 o 2 horas antes, más bien para que todas esas secreciones, la saliva, el moco, fluyan, ¿verdad? Porque ya sabemos que esto sí tiene un comportamiento lineal en el vaciamiento gástrico, cuando solamente líquido. Importante hacer esa revisión sistemática, quitar el moco, lavar, etcétera. Una buena insuflación no se puede hacer en carrera. Eh, Pacientes, ¿cómo lo vamos a plantear? Arriba de los 45, 50 años, todo paciente mayor de 40 años con antecedente familiar, como les digo, no está establecido, pero es algo que nuestro grupo o la asociación también, ¿verdad? Nos tendría que obligar a todos nosotros a participar y definir esto como país. Resulta que este paciente puede que tenga una gastritis superficial. Lo quise meter aquí porque son muchos de nuestros pacientes. Resulta que tienen pliegues engrosados y tortuosos. Esto lo puse porque son características que sugieren infección por Helicobacter, ¿ok? Pliegues engrosados y tortuosos, edema de la mucosa, moco viscoso, eritema puntiforme, gastritis folicular, pólipos hiperplásicos o santomas. Entonces, tiene estas características el paciente, puede que tenga o no Helicobacter, no importa el método que empleemos. Si erradicamos Helicobacter, ¿cuándo deberíamos verlo de nuevo? Para ver que estas características ya no estén, o de pronto este estómago que tenía los pliegues tan gruesos estaba escondiendo una lesión focal que no logramos ver. ¿Deberíamos verlo tan pronto? ¿Deberíamos tratarlo como estos pacientes? Algo que hay que plantear. Ahora, yo diría, si el paciente no tiene Helicobacter y no tiene otros factores de riesgo, y perfectamente lo podríamos ver 5 años. Sí me parece que en nuestro contexto no deberíamos dar de alta al paciente. Además, en estos 5 años pueden suceder muchas cosas, como infectarse por Helicobacter, etc. Pero esto solo para que le demos cabeza porque realmente no está establecido. Ahora, tenemos un paciente con gastritis crónica trófica y metaplasia. Obviamente, todo paciente que tenga Helicobacter hay que erradicarlo. Ya eso está claro, muy bien. Y vamos a tomar biopsias de cuerpo y de antro, digamos lo mínimo. 2 de antro, curvatura menor y mayor, 2 de cuerpo, menor y mayor. ¿Ok? Eso haciéndolo como tal vez lo menos costoso, pero basados en las guías. Si este paciente solamente tiene atrofia, metaplasia intestinal, este, eh, perdón, solamente tiene atrofia localizada en el antro y no tiene metaplasia, tenga unos factores de riesgo, lo podríamos ver a 5 años. Si tiene metaplasia intestinal en una sola localización, si no tiene factores de riesgo, podríamos hacerlo a 5 años. Si tiene algún antecedente familiar en primer grado, gastritis autoinmune, metaplasia intestinal incompleta o infección persistente por Helicobacter,
podríamos verlo en 3 años. Si la metaplasia intestinal o la atrofia son extensas, ¿verdad? Sin antecedente familiar, 3 años. Con antecedente familiar, 2 años. Si ustedes lo comparan con los MAPS, se asocia un poquito a esto. Si lo toman en cuenta como las otras guías, por lo menos los pacientes de alto riesgo, siempre los vamos a ver cada 3 años o menos, ¿verdad? Em, ¿Qué tenemos o qué hay que tomar en cuenta para seguir una guía como esta? Bueno, a favor es que yo creo que a largo plazo sí vamos a disminuir los costos. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples referencias de pacientes que se les hace una endoscopía en forma seriada cada 2 años o a veces inclusive en forma anual porque tenía una gastritis superficial, porque tenía un pólipo hiperplásico, porque el paciente padece de reflujo. Y entonces llenamos nuestros campos de un montón de pacientes que no ameritan verse con esa frecuencia. Entonces, a largo plazo sí va a permitir disminuir costos. La seguridad de estos protocolos o de estos plazos sí está demostrado y es algo que se puede reproducir. En contra, sí es cierto que hay que hacer una inversión económica importante, por lo menos inicialmente, la capacidad instalada, poder ver las biopsias, saber el tiempo de respuesta, el seguimiento, etcétera. ¿Qué si estamos obligados? Bueno, hacer endoscopías de alta calidad, sí habría que tomar biopsias para hacerlo basados en las guías y una forma más objetiva. Eh, Todos debemos educarnos al respecto y sí tiene que haber un compromiso para cumplirlo. Y obviamente yo creo que todos tenemos la obligación de mantener una base de datos para saber cómo se comportan nuestros pacientes, ¿verdad? Y bueno, básicamente esa es mi presentación. No sé si tienen alguna duda o algo que quisieran que incluya para dejar la clase grabada. Una pregunta sobre lo que usted decía del 20% metaplasia intestinal incompleta. ¿Eso Ajá, se toma como criterio de alto riesgo? Porque, digamos, no se dice nada sobre el porcentaje, solo simplemente ajá, el hallazgo. Entonces, ajá. en este Eso, caso, de hecho, lo puse al propio por lo mismo, porque no tenemos algo que nos diga si, como un criterio que diga si es arriba del 50% o es arriba del 20% o con solo que aparezca, porque además estamos tomando en cuenta que son biopsias, digamos, al azar, son puntuales. Entonces, tal vez en esa zona solo había un poquito de metaplasia intestinal incompleta, pero puede que a la par hubiera más. Entonces, no está tampoco establecido según en qué porcentaje de la muestra, digamos, según ese porcentaje, cada cuánto el seguimiento. Al final nos basamos en que si hay metaplasia intestinal incompleta, tiene un riesgo adicional. No te das. No. André, gracias. Gracias. muchas gracias, Ok. doctora. Yo grabé ahora la presentación. Bueno, no sé. Ah, ok. Ok. ¿Para qué? Bueno, entonces si tienen alguna duda, Sí. ahí me avisan. Ok. Bueno, Bueno, André. un buen día. Chao. Chao. Gracias. Nos vemos.